Hola jóvenes, yo soy el maestro Martín Alejandro y hoy veremos el siguiente tema, la democracia como proceso de construcción histórica en México. Los subtemas serán ciudadanía y derechos políticos como parte del reconocimiento de la dignidad de las personas. En México del siglo XX, la conformación de un Estado laico, civil y democrático, el sufragio efectivo y la no reelección. El reconocimiento del voto de las mujeres. La democracia es una forma de gobierno y de vida que se basa en la participación de la ciudadanía de manera libre, activa y responsable y comprometida. Implica que en la convivencia cotidiana, en todos los sectores de la población, en todos los ámbitos de la actividad humana, se respeten y valoren los derechos humanos en un ambiente libre, respeto, tolerancia, justicia e igualdad, es decir, sin que existan condiciones de discriminación por motivo de género, de edad, origen, creencias o capacidades. Por tanto, en el proceso de consolidación de la democracia como forma de vida y de gobierno, los derechos humanos cumplen con un papel fundamental, pues, pues por medio de ellos se garantiza que las personas puedan ejercer derechos civiles, sociales y políticos. Como ustedes ya saben, jóvenes, y lo hemos visto en las clases pasadas, estos derechos están complementados en distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del mismo año. En nuestro país, estos derechos forman parte de las garantías individuales complementadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los derechos civiles, jóvenes, se representan los siguientes: derecho a la igualdad, derecho a la justicia, derecho a la libertad de expresión, pensamiento, asociación, cultos y tránsito. En los derechos sociales podemos ver el derecho al bien vivir, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna. Ya hemos hablado mucho de este tema, jóvenes, ¿sí? De los derechos de una vivienda digna. Y por último, el derecho o derecho político, que son derecho a votar, derecho a ser electo, derecho a afiliarse a un partido político, derecho a participar individual o colectivamente en las decisiones o acciones del gobierno. Y por último, derecho a ser informado y a solicitar rendición de cuentas. Como puedes ver, mientras que los derechos civiles y los sociales se centran en satisfacer las necesidades básicas y las garantías que deben de tener las personas para una vida digna que les permita desarrollarse. Los derechos políticos ponen énfasis en el papel activo de la ciudadanía por medio de la participación pública en los asuntos de intereses colectivos y en la corresponsabilidad en las acciones y decisiones del gobierno. Si bien, jóvenes, la conformación de un Estado laico, civil y democrático se ha venido gestionando a lo largo de la historia de nuestro país. En el siglo XIX, la pugna entre los liberales y los conservadores generó una confrontación ideológica y se obtuvo la definición de una postura política que promovía el federalismo y el refortalecimiento de la República por medio de la formulación de las leyes de reforma y del Acta Constitutiva de 1847. El siglo XX se estrena en México un movimiento revolucionario que marca el inicio de la etapa de cambios y adaptaciones de la vida política, económica, cultural y social del país. Como sabes, en 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, como hemos visto, se definen los derechos políticos que rigen hasta ahora. Jóvenes, pero sin embargo, la existencia de las leyes no es suficiente para la construcción de un Estado democrático. Es necesario
que se asuma voluntaria y conscientemente lo que ellas están escritas. De igual forma sucedió con la Revolución Mexicana. Ante situaciones en las que no se presentaban las normas y principios de la democracia, la respuesta de la sociedad civil puede dar lugar a movimientos políticos que se encaminen a la exigencia de respeto a los derechos. De esta manera, movimientos como el de estudiantil de 1968 por los derechos políticos y sociales de las mujeres, el zapatista de 1994 e incluso otros más recientes como el Yo Soy 132 representan mecanismos para que la opinión de la ciudadanía sea escuchada. Por lo general han tenido como resultado la adecuación de leyes y el cambio en la perspectiva social respecto a ciertos grupos. Ahora bien, jóvenes, veremos el subtema el sufragio efectivo no reelección. Fue la frase acuñada por Francisco y Madero como parte de una campaña presidencial y presentar, sobre todo en su primera sesión, una condición indispensable para que un gobierno sea considerado democrático, pues hace referencia al ejercicio del derecho a votar y ser votado, en su pleno uso de liberación y de libertad de elección, en un ambiente de transparencia, honestidad y respeto de la decisión ciudadana. La no reelección es un principio establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que una persona que ha ocupado un largo poder ejecutivo federal y estatal, ya que sea por elección popular o siendo interino, no podrá volver a ocupar ese lugar o cargo. En el caso del Poder Legislativo, que jóvenes son los diputados y senadores, la reelección se acepta siempre y cuando no sean periodos consecutivos. Los diputados o senadores suplentes, siempre y cuando no hayan ejercido el cargo, puedan postularse en el periodo de inmediato. En lo que respecta al voto femenino, la historia nos dice que las mujeres siempre han sido excluidas de la vida política, motivos diversos, ya que sea por elección popular o siendo interino. No podrá volver a ocupar ese lugar o cargo. En el caso del Poder Legislativo, que jóvenes son los diputados y senadores, la reelección se acepta siempre y cuando no sean periodos consecutivos. Los diputados o senadores suplentes, siempre y cuando no hayan ejercido el cargo, puedan postularse en el periodo de inmediato. En lo que respecta al voto femenino, la histórica exclusión de las mujeres de la vida civil y política motiva diversos movimientos de lucha por sus derechos. El origen de estos movimientos se remonta en el siglo XVIII, junto después de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que formal y explícitamente no habla de la mujer como sujeto de derecho. Este tema, jóvenes, podrán observarlo en el link que les voy a poner en la parte de abajo. Por mi parte sería todo, jóvenes, y nos vemos en la próxima.